Mi padre me miró como si yo fuera un error de fábrica cuando le confesé, a los 10 años, que soñaba con besar a un chico del colegio en lugar de a las niñas de las fiestas. Eres mi vergüenza, me escupió, y en ese instante, el mundo se partió en dos, el suyo, de trajes impecables y juntas de accionistas en Madrid, y el mío, un rincón oscuro en Teruel donde el viento del maestrazgo silbaba mis secretos como un verdugo impaciente. Años después, cuando subí al podio en esa misma plaza donde jugaba de niño, con el sol de Aragón quemándome la piel, vi su rostro en la primera fila, Ricardo, el CEO invencible, sudando pánico mientras yo empezaba a hablar, y supe que el silencio que nos había devorado a ambos por fin iba a sangrar. Yo era Alberto, el hijo invisible de Ricardo, el hombre que construía imperios de cemento y acero desde su oficina en el centro de Teruel, donde las murallas medievales parecían guardianes mudos de sus ambiciones. Teruel, esa ciudad de amantes petrificados y amores imposibles, era el telón de fondo perfecto para nuestra tragedia familiar, un lugar donde el invierno muerde como un lobo y el verano abrasa como un juicio divino. Mi madre, Elena, había muerto cuando yo tenía 6 años, en un accidente de coche en la carretera a Valencia, dejando un vacío que Ricardo llenó con trabajo y silencio. Los hombres no lloran, me decía mientras yo sollozaba en la cocina, oliendo a pan quemado y a su colonia cara. Pero yo lloraba, claro que sí, porque en Teruel, bajo esas torres mudéjar que se alzan como dedos acusadores hacia el cielo, el dolor no se evapora, se acumula en las grietas de las fachadas, como la escarcha en las aceras de enero. A los 10 años, todo estalló en una tarde de otoño, con las hojas de los plátanos amarillas como billetes olvidados. Estábamos en el salón de nuestra casa en el barrio de la Morería, con vistas a la Plaza del Tórico, ese toro de bronce que parece burlarse de los secretos locales. Yo había estado jugando con Pablo, el hijo del panadero, en el parque, y algo en su risa, en cómo su mano rozaba la mía al pasar el balón, me había encendido por dentro. No era solo un juego, era un fuego que me consumía, un secreto que me hacía sudar por las noches. Ricardo llegó temprano de una reunión en Zaragoza, con el maletín de cuero negro que olía a poder y a tabaco rubio. «Papá, ¿puedo contarte algo?», le dije, con la voz temblando como las campanas de la catedral al atardecer. Él levantó la vista del periódico, sus ojos grises como el Ebro en tormenta. «Habla, hijo. Pero sea lo que sea, no me hagas perder el tiempo». Le conté. Balbuceé sobre Pablo, sobre cómo su sonrisa me hacía sentir vivo, sobre sueños donde nos besábamos bajo los arcos de la plaza. No usé palabras adultas, era un niño, pero el pánico en mi voz lo decía todo. Ricardo se quedó inmóvil, el periódico crujiendo en sus manos como huesos rompiéndose. Luego, se levantó, lento, como si el aire se hubiera espesado. «Eres gay», dijo, no como una pregunta, sino como una sentencia. «Y entonces, eres mi vergüenza. ¿Entiendes? Mi vergüenza». Me miró como si yo fuera un defecto en su currículum, un error que podía borrar con un borrador. No gritó, peor, se calló. Me mandó a mi habitación, y esa noche, oí sus pasos en el pasillo, de un lado a otro, como un animal enjaulado. Al día siguiente, Pablo desapareció de mi vida, su familia se mudó a Albarracín, y Ricardo juró que había sido por el trabajo del panadero. Mentira. Todo era mentira desde entonces. Viví en esa casa como un fantasma. Teruel, con su arquitectura gótica que parece tallada en pena, se convirtió en mi prisión dorada. Ricardo me llevaba al colegio San Francisco, el mejor de la ciudad, donde los hijos de terratenientes y ejecutivos como él fingían ser amigos míos. Pero yo veía sus miradas, curiosidad mezclada con asco cuando me pillaban mirando demasiado tiempo a algún chico en el recreo. «Sé normal», me susurraba Ricardo en el coche, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos blanqueaban. «Por tu madre. Por mí. Por esta familia». Él, que había escalado desde un obrero en las canteras de Ariño hasta CEO de Construcciones Maestrazgo, no toleraba debilidades. Su foto en la prensa local, con el traje hecho a medida y el discurso sobre valores tradicionales aragoneses, era su armadura. Y yo, su talón de Aquiles. Los años se arrastraron como el Duero en sequía. A los 15, intenté rebelarme, un beso robado en las fiestas del Pilar, con un chico de Valencia que olía a mar y a rebeldía. Ricardo lo supo, siempre lo sabía, con sus contactos en la policía local y sus ojos en todas partes. Me encerró en casa una semana, sin explicaciones, solo con la puerta del sótano como refugio. Allí,
entre cajas de vinos viejos y fotos de mi madre sonriente, escribí mi primer diario, páginas llenas de rabia, de porqués que se clavaban como espinas de cardo. ¿Por qué me odias, papá? ¿Por qué no puedes quererme como soy? Pero nunca se lo dije. Imaginaba su respuesta, porque no eres mi hijo. Eres una aberración. Así que callé, y el silencio creció, un tumor en mi pecho que me robaba el aliento en las noches de bochorno. A los 18, me fui a la universidad en Zaragoza, huyendo de Teruel como de una maldición. Estudié psicología, ironía cruel, porque quería entender el monstruo que me había parido. Ricardo pagaba la matrícula, pero nuestras llamadas eran monólogos suyos: encuentra una novia decente. No me avergüences. Nunca mencionaba lo de los 10 años, era como si no hubiera pasado. Yo, en cambio, me perdí en bares de la noche zaragozana, besando cuerpos que me recordaban a Pablo, buscando en cada abrazo lo que él me había negado: aceptación. Pero el vacío seguía ahí, un pozo negro donde caían mis intentos de amor. Un novio, Javier, duró 6 meses, me dejó porque no podía con la sombra de tu padre. Ricardo. Siempre Ricardo. Regresé a Teruel a los 22, con un título bajo el brazo y un trabajo en una ONG local que ayudaba a jóvenes marginados. La ciudad me recibió con su viento seco, que azota las murallas como un látigo, y con Ricardo, más viejo pero igual de implacable. Ahora era el rey de la construcción en Aragón, con proyectos que devoraban el paisaje turolense. Vivíamos en la misma casa, pero en planetas distintos, él en el comedor, discutiendo presupuestos por teléfono, yo en mi habitación, organizando talleres sobre identidad. Estás desperdiciando tu vida, me decía en las cenas, cortando el cordero con precisión quirúrgica. Deberías estar en mi empresa, construyendo algo real. Yo masticaba en silencio, saboreando el amargor de la traición. Porque sí, construía puentes para almas rotas como la mía. Pero la densa niebla de la represión se espesaba. En Teruel, el conservadurismo es como el tomillo, tenaz, aromático, imposible de erradicar. La iglesia de San Martín, con sus retablos barrocos, predicaba contra los pecados de Sodoma, y Ricardo asistía todos los domingos, arrastrándome hasta los 16. Yo me sentaba en el banco de madera pulida, sintiendo las miradas de los vecinos, el carnicero, la maestra, el alcalde. ¿Qué le pasa a ese chico? Tan callado, tan diferente. Diferente. Esa palabra era mi cruz. Una vez, en una cena familiar con tíos de Valencia, un primo preguntó si tenía novia. Ricardo rió, pero sus ojos me taladraron: Alberto es selectivo. Selectivo. Código para defectuoso. La tensión crecía en detalles pequeños, como grietas en una presa. Ricardo revisaba mi teléfono cuando dormía, borrando mensajes de amigos del colectivo LGTB en Zaragoza. No quiero que te corrompan más, murmuraba si lo pillaba. Yo me tragaba la bilis, recordando las noches en que, de niño, me acurrucaba en su regazo viendo partidos del Real Zaragoza. Aquel hombre se había evaporado, reemplazado por un titán de negocios que veía en mí un riesgo para su legado. Y yo, cobarde, lo dejaba. Por miedo al desamparo total. Porque en Teruel, sin familia, eres un exiliado en tu propia tierra. Un día de primavera, con los almendros en flor tiñendo el paisaje de rosa pálido, conocí a Miguel. Era voluntario en la ONG, un chico de Huesca con ojos verdes como los prados del Pirineo y una risa que rompía el hielo turolense. Trabajábamos juntos en un taller sobre autoaceptación, y en una pausa, bajo el sol filtrado por las vidrieras de la antigua sinagoga, nuestras manos se rozaron. No te escondas, Alberto, me dijo, su voz un bálsamo. Esa noche, en mi habitación, nos besamos por primera vez. Fue como romper una sequía, lágrimas mezcladas con besos, cuerpos temblando contra la pared encalada. Por un momento, Teruel se sintió viva, no un mausoleo. Pero Ricardo olió la traición. Llegó a casa temprano, encontró una camiseta de Miguel en la lavadora. ¿Quién coño es este?, rugió, blandiendo la prenda como evidencia en un juicio. Yo mentí, balbuceé sobre un amigo de la universidad. Él no creyó ni una palabra. Esa noche, me miró desde el otro lado de la mesa, con el vino tinto reflejando la luz de la lámpara como sangre. Si sigues por este camino, te desheredo.
No serás nada en esta ciudad. Sus palabras eran balas, cada una alojándose en mi pecho. Me fui a dormir con el corazón latiendo desbocado, soñando con huir a Barcelona, a un mundo donde los amores como el mío no fueran crimen. Los meses siguientes fueron un lento ahogamiento. Miguel y yo nos veíamos a escondidas, en el campo de golf abandonado, donde las hierbas altas ocultaban nuestros susurros, en el mirador de Dinópolis, con fósiles de dinosaurios como testigos mudos de nuestra pasión. Él me enseñaba a ser valiente, a caminar de la mano en Zaragoza durante visitas relámpago. Pero Teruel nos reclamaba, con su moral de piedra y su chismorreo que viaja más rápido que el ave. Una vecina, doña Carmen, la de la tienda de ultramarinos, me lanzó una mirada de veneno un día. Cuidado con lo que traes a esta casa, mijo. ¿Sabía? Todos lo sabían, menos Ricardo, que fingía ignorancia para no manchar su reputación. La presión me comía vivo. En el trabajo, organizaba charlas sobre bullying homofóbico, pero en casa, era el bullying eterno. Ricardo empezó a invitarme a eventos, cenas con inversores, donde me presentaba como mi heredero, forzándome a sonreír a esposas rubias y a ignorar a los hijos gays de otros ejecutivos que se escondían en armarios de cristal. Sé lo que haces por mí, me decía después, palmeando mi hombro como a un perro fiel. Y yo lo hacía, por un hilo de amor retorcido que aún me ataba a él. Porque, en el fondo, anhelaba que me viera, no como un error, sino como su hijo. Pero el hilo se tensaba. Una noche de tormenta, con truenos retumbando contra las murallas como cañones de la guerra civil, Miguel me propuso mudarnos juntos a Zaragoza. No puedes seguir viviendo así, amor. Te está matando. Lloré en sus brazos, el olor a tierra mojada mezclándose con su sudor. No puedo dejarlo. Es mi padre. Esa fue la primera grieta real en mi armadura. Al día siguiente, en la oficina, redacté un borrador de carta. Papá, te quiero, pero no puedo seguir mintiendo. La guardé en un cajón, como un veneno sin fecha de caducidad. Teruel, con su belleza austera, se volvía asfixiante. Paseaba por el paseo del Óvalo, viendo parejas heterosexuales besarse bajo los faroles, y me preguntaba si alguna vez tendría eso sin vergüenza. Ricardo, ajeno, planeaba su gran proyecto, un complejo residencial en las afueras, que devoraría olivos centenarios. Serás mi mano derecha, me dijo en una cena, brindando con cava. Yo asentí, pero en mi mente, las palabras de Miguel resonaban: elige, Alberto. Elige vivir. El dannen se acumulaba como nieve en las sierras del Jabalambre. Pequeños incidentes, un comentario homofóbico de un tío en Navidad, que Ricardo ignoró con una risa, una mirada de asco de un compañero de trabajo cuando mencioné a Miguel como pareja. Yo absorbía todo, callando, porque el silencio era mi supervivencia. Pero en las noches, solo, me arañaba la piel hasta sangrar, odiándome por no ser normal. Psicología me había enseñado que era represión internalizada, pero el conocimiento no aliviaba el ardor. Hasta que llegó el punto de no retorno. Era junio, con el calor ondulando el aire como un espejismo, y la ciudad bullía con las fiestas de Santa María. Ricardo organizó una gala en el ayuntamiento para su proyecto, invitando a todo Teruel que importaba, políticos, banqueros, el obispo. Me pidió que hablara, para mostrar unidad familiar. Yo acepté, con el estómago revuelto. Esa noche, vestido con un traje que me apretaba como una soga, subí al podio bajo los aplausos. La sala olía a perfume caro y a hipocresía. Miré a la multitud, y allí estaba Miguel, en la última fila, sonriéndome con orgullo. Y entonces, lo vi, Ricardo, en primera fila, con su sonrisa de tiburón, esperando que yo lo glorificara. Abrí la boca, y en lugar de las palabras ensayadas sobre progreso y tradición, salió la verdad. Mi padre me enseñó a construir, dije, voz temblando pero firme. Pero también me enseñó a destruir, a los 10 años, me llamó vergüenza por ser gay. El salón se congeló. Ricardo palideció, su copa de vino temblando en la mano. Continué, las palabras brotando como sangre de una herida abierta, viví en silencio por él, por Teruel, por el miedo. Pero hoy, elijo hablar. Bajé del podio en medio de un silencio sepulcral, el corazón martilleando como el yunque de un herrero. El caos estalló como una granada en la sala del ayuntamiento.
Voces ahogadas, el tintineo de cubiertos abandonados, y Ricardo levantándose, su rostro una máscara de ira contenida que se resquebrajaba como yeso viejo. Corrí hacia la salida, el eco de mis zapatos en el suelo de mármol resonando como disparos. Afuera, la noche de Teruel me envolvió, el aire cálido cargado de jazmín y humo de barbacoas lejanas, las luces de la plaza del Tórico parpadeando como ojos acusadores. Miguel me alcanzó en la calle Mayor, jadeando, y me abrazó contra la fachada de la catedral, donde los amantes de Teruel, aquellos esqueletos eternos, parecían susurrar aprobación desde sus nichos. «Lo hiciste», murmuró, su aliento caliente en mi cuello. Yo temblaba, no de frío, sino de un vacío que me succionaba, ¿y ahora qué? Ricardo salió minutos después, flanqueado por dos inversores que lo palmeaban como a un perdedor en una riña de bar. Alberto, rugió, su voz cortando la noche como un cuchillo. Me detuve bajo un farol, la luz amarilla tiñendo mi piel de cera derretida. Vuelve adentro. Ahora. Sus ojos, esos ojos que una vez me arrullaron en cuentos de dragones turolenses, ahora eran pozos de pánico puro. Pánico, no ira, el miedo de un hombre que veía su torre de marfil desmoronarse. No, dije, simple, definitivo. La palabra colgaba en el aire, pesada como el humo de una hoguera. Miguel apretó mi mano, y por primera vez, no la solté. Ricardo avanzó, su traje arrugado como su dignidad. ¿Qué has hecho? ¿En mi gala? Delante de todos. Su voz se quebró en la última sílaba, revelando al niño que había sido, huérfano de minero, escalando por uñas y dientes en un Aragón de posguerra. Pero yo no era su espejo, era su espejo roto. Lo que debí hacer hace 10 años, respondí, la voz ganando fuerza con cada palabra. Ser honesto. Como tú nunca fuiste conmigo. La multitud empezaba a filtrarse, flashes de móviles, murmullos que se convertían en zumbido de avispas. El obispo se santiguaba discretamente, una concejala susurraba escándalo a su marido. Ricardo miró alrededor, calculando daños como en una junta de crisis. Esto te destruirá, siseó, acercándose tanto que olí su colonia mezclada con sudor. Nadie te contratará. Nadie te mirará igual. ¿Quieres eso? ¿Ser el maricón de Teruel? La palabra me golpeó como un puñetazo en el plexo solar, evocando recuerdos de insultos en el colegio, de noches escondido bajo las sábanas. Pero esta vez, no me acobardé. Ya lo soy, dije. ¿En tu cabeza? Y en la de esta ciudad hipócrita. Pero no en la mía. Me di la vuelta y caminé, Miguel a mi lado, hacia la oscuridad de la calle del Rabadán. Detrás, oí su grito, «No eres mi hijo». Pero era un eco vacío, disipado por el viento que barría las hojas secas como confeti de una fiesta fallida. Esa noche, en el piso de Miguel alquilado en las afueras, un cuchitril con vistas a los yermos, nos amamos con urgencia, como si el mundo acabara al amanecer. Sus manos en mi espalda eran mapas de libertad, borrando las cicatrices invisibles de años de negación. Pero el alivio era frágil, en mi mente, el rostro de Ricardo se repetía, pánico, puro pánico. ¿De perderme a mí? ¿O de perder su imagen? Al día siguiente, Teruel despertó con resaca de escándalo. Mi confesión corrió como reguero de pólvora, WhatsApps, posts en Facebook de la asociación vecinal, incluso un artículo en Heraldo de Aragón titulado «Hijo de empresario local denuncia homofobia paterna en gala». Ricardo no llamó. En cambio, envió un mensajero con una carta, «Recoge tus cosas. No vuelvas». Fría, corporativa, sin una pizca de emoción. Empaqué en 2 horas, libros de Juni Foucault, fotos de mi madre, el diario de los 15. Miguel me ayudó, silbando una jota aragonesa para aligerar el aire denso. «Vamos a Zaragoza», dijo. «Empezamos de cero». Pero Teruel no suelta fácil. En la estación del tren, bajo el reloj de la torre que marca horas inexorables, un grupo de antiguos compañeros del colegio me esperó. No para lincharme, Teruel no es tan salvaje, sino para abrazarme. «Ánimo, Alberto», dijo uno, el que una vez me había llamado rarito. «Hiciste lo que todos quisiéramos». Lágrimas picaron mis ojos, era la primera vez que la ciudad me veía sin filtros. El tren partió con un silbido, dejando atrás las murallas rosadas, y yo me hundí en el asiento, exhausto. Miguel dormía en mi hombro, su respiración rítmica como un pulso nuevo.
Zaragoza nos recibió con su bullicio caótico, el tubo rebosante de tapas, el Ebro serpenteando como una vena plateada. Alquilamos un apartamento en el casco viejo, pequeño pero nuestro, paredes encaladas, una ventana con vistas a la Basílica del Pilar. Empecé a trabajar en una clínica de salud mental, atendiendo a jóvenes como yo había sido, callados, rotos, buscando palabras para su dolor. Miguel, profesor de historia en un instituto, llenaba nuestras noches con relatos de rebeldes aragoneses, de labradores que desafiaron a reyes. Eres uno de ellos, me decía, besando mi frente. Por primera vez, creí que el amor podía ser hogar, no exilio. Pero Ricardo acechaba en las sombras. Semanas después, llegó un email de su secretaria, su padre solicita una reunión. Hotel Alfonso, Teruel, viernes. Lo borré, pero el gancho estaba clavado. Soñaba con él, su pánico en la gala, multiplicado, devorándolo. ¿Llamaría a inversores para desacreditarme? ¿Difundiría rumores en Teruel para aislarme? No. Peor, silencio. Un silencio que gritaba. Llamé a mi tía Carmen, la hermana de mi madre en Valencia. Está destruido, Alberto, me dijo, voz temblorosa por el teléfono. No duerme. Dice que lo has matado. Matado. La palabra me heló. ¿Era yo el verdugo, o el que se había suicidado emocionalmente años atrás? Decidí volver. ¿Solo? Miguel protestó, pero entendió, cierra el círculo, amor. El ave me depositó en Teruel al atardecer, con el sol tiñendo las torres de oro líquido. La ciudad parecía igual, el tórico pastando eternamente, el aroma a migas en las panaderías. Pero yo era distinto, el peso en mi pecho era más ligero, aunque aún dolía. Ricardo me esperaba en el hotel, en una suite con vistas al acueducto romano, irónico, un puente antiguo para un abismo moderno. Entré, y allí estaba, ojeras como surcos de arado, el traje colgando flojo en su cuerpo envejecido. Siéntate, dijo, señalando una silla. No, hijo. No nada. Hablamos durante horas, el vino pasando de copa en copa como veneno lento. Él negó todo al principio, exageraste. Solo quería protegerte. Proteger. La palabra me revolvió el estómago. Me negaste, papá. Me llamaste vergüenza. Eso es protección. Lágrimas surcaron su rostro, las primeras que veía en él desde el funeral de mi madre. Tenía miedo, confesó, voz ronca. Miedo de que te pasara lo que a mí, rechazos, pobreza. Ser gay en Teruel en los 70. Era muerte social. Silencio. Luego, tú. Él asintió, lento. Lo fui. Lo soy. Pero lo enterré por el éxito. Por ti. Pensé que si te curaba, te salvaba. El mundo se inclinó. Mi padre, el titán homofóbico, era como yo. Un armario de huesos y mentiras. Lo abracé, torpe, y sentimos el temblor mutuo, dos hombres rotos en una habitación impersonal. Lo siento, murmuró. Te quiero, Alberto. ¿Siempre? Pero el perdón no es un interruptor, es un río turbio. No borra los años, dije. Pero podemos empezar. Salí del hotel con el corazón en carne viva, el viento nocturno curando las heridas abiertas. De vuelta en Zaragoza, conté todo a Miguel. Lloramos, reímos, hicimos el amor bajo la lluvia que azotaba las ventanas. La cicatriz seguía ahí, pero ya no supuraba. Ricardo empezó a llamar, domingos, charlas breves sobre el tiempo, sobre fútbol. Ven a Teruel, dijo una vez. Hablemos de verdad. Iba, y cada viaje era un ladrillo en un puente nuevo. Meses después, en una charla en Zaragoza sobre resiliencia LGTB, invité a Ricardo. Vino, tieso en su asiento, aplaudiendo al final con manos temblorosas. Orgulloso de ti, me dijo después, en el Café del Pilar. Orgulloso. La palabra era un bálsamo, aunque tardío. Pero Teruel reclamaba su cuota. Rumores persistían, el CEO y su hijo maricón. Él los enfrentó en una entrevista local, mi hijo es valiente. Yo no lo fui. Escándalo doble, pero liberador. Yo,
meanwhile, florecía, Talleres en Teruel, un libro en gestación sobre silencios familiares. La sanación era lenta, como el deshielo en el Guadalaviar. Ricardo visitaba Zaragoza, cenando con Miguel, torpe al principio, buen tipo. Miguel reía, lo es. Y en esas cenas, bajo luces cálidas, veía destellos del padre perdido, el que contaba historias de minas, no de balances. Un día de otoño, volvimos a Teruel juntos. Paseamos por la plaza, mano en mano, no mía y de Miguel, sino de Ricardo y mía. Mira el tórico, dijo. Parece que nos juzga. Reí. ¿O nos bendice? El sol se ponía, tiñendo todo de rojo, y por primera vez, Teruel no era cárcel, sino lienzo. La vida en Zaragoza se asentó como arena en un reloj, predecible, pero con granos que escapaban. Mi consulta en la clínica bullía de pacientes jóvenes de barrios obreros, con historias que ecoaban la mía, padres ausentes, madres cómplices en el silencio, ciudades pequeñas que aplastan sueños. Atendía a un chico de 16, de un pueblo cerca de Calatayud, que tartamudeaba sobre su primer cross masculino. Mi padre dice que es una fase, me confesó, ojos bajos. Yo asentí, recordando mi propia fase de 10 años. No es fase. Es verdad. Y duele hasta que la dices. Al final de la sesión, me abrazó, un gesto torpe que me dejó temblando. Era lo que Ricardo nunca me dio, validación. Miguel y yo construíamos rutinas, mañanas de café en la Plaza de España, con el Pilar vigilándonos como una madre benevolente, noches de cine en el Renoir, donde nos besábamos sin miradas ajenas. Pero el fantasma de Teruel merodeaba. Ricardo enviaba paquetes, libros de arquitectura queer, recortes de artículos sobre derechos LGTB. Para que veas que aprendo, escribía en tarjetas formales. Respondía con visitas, fines de semana en su casa, ahora menos mausoleo y más hogar. Cocina juntos él, torpe con los fogones, yo, riendo mientras cortaba cebollas para un cocido aragonés. Tu madre hacía esto mejor, decía, y en su voz, nostalgia sin amargor. Sin embargo, la herida supuraba en detalles. Una llamada nocturna, hay un inversor que se retiró por lo tuyo. Su tono, defensivo. Yo colgaba, furioso, y Miguel me calmaba con sexo urgente, cuerpos chocando contra la cabecera como olas contra acantilados. ¿Vale la pena?, preguntaba a veces. Sí, respondía. Porque el perdón no era debilidad, era cirugía, cortando tumores para respirar. Teruel me llamaba de vuelta para un evento, el primer orgullo local, modesto, en la Plaza de San Juan. Organizado por la ONG donde trabajé, con banderas arcoíris flameando contra las fachadas renacentistas. Ricardo prometió asistir. Por ti, dijo. Llegué con Miguel, el corazón latiendo como tambores mora en las fiestas. La plaza bullía, drag queens de Zaragoza, chavales con glitter en las mejillas, padres curiosos con niños en brazos. Subí al escenario improvisado, bajo un sol que quemaba como juicio, y hablé, Teruel, ciudad de amores imposibles, hoy es posible. Mi padre me negó, pero hoy está aquí. Eso es orgullo. Busqué su rostro en la multitud. Allí, en primera fila, con una camisa polo que lo hacía parecer humano, no feo. Aplaudió, lento al principio, luego con fuerza, lágrimas surcando surcos en sus mejillas curtidas. Bajé, y me abrazó frente a todos, un abrazo de oso, olor a loción y vulnerabilidad. Gracias, murmuró. La multitud rugió, flashes eternizando el momento. Miguel sonrió desde el lado, lo lograste. Pero el clímax trae bajones. Esa noche, en la casa, Ricardo se emborrachó con vino de Cariñena. Fui un cobarde, confesó, voz pastosa. En los 70, en las minas, un compañero. Me tocó. Huí. Me casé con tu madre para olvidar. Pero el odio. Lo proyecté en ti. Lágrimas caían en su copa, diluyendo el tinto. Yo lo escuché, el estómago revuelto, empatía mezclada con rabia. Podrías haber elegido diferente, dije. Él asintió, sí. Pero ahora elijo bien. Durmió en el sofá, roncando como un tractor viejo, y yo velé su sueño, perdonando en silencio lo imperdonable. La noticia voló, reconciliación en orgullo de Teruel.
Prensa local, incluso un spot en TVE Aragón. Ricardo ganó aliados inesperados, el alcalde, que lo felicitó por modernizarse, inversores que volvieron, atraídos por la imagen progresista. Pero él lo hacía por mí, no por PR. Empezó terapia en Zaragoza, conmigo como puente. Sesiones donde desenterraba su juventud, amores truncos en cuevas de carbón, rechazos que lo endurecieron como el granito turolense. Yo, meanwhile, escribía. El diario se convirtió en manuscrito, Sombras en el maestrazgo, un relato de silencios familiares. Miguel lo leyó primero, publica esto. El mundo lo necesita. Lo envié a editoriales en Barcelona, reveses al principio, pero una pequeña de Valencia lo aceptó. Auténtico, dijo el editor. Grieta el armario aragonés. La vida fluía, pero con remolinos. Una ex de Ricardo, una amante secreta de los 80, contactó, siempre supe. Lo destruí yo también. Charla amarga, pero catártica. Aprendí que el dolor es cadena, él me la pasó, yo la rompería. Invité a Ricardo a una cena en Zaragoza, amigos del colectivo, Miguel cocinando paella valenciana. Tenso al principio él, callado entre charlas sobre Stonewall y leyes trans. Pero bebió, rió a un chiste sobre curas homofóbicos. Aprendiendo, dijo al brindar. Al final, en la puerta, me abrazó, eres mi orgullo, Alberto. La palabra, repetida, ya no dolía, curaba. Teruel cambió sutilmente. En la ONG, talleres llenos, vecinos que antes susurraban ahora saludaban. Caminé por el acueducto con Miguel, manos entrelazadas, sin miradas. Hogar, dijo él. Sí. 2 hogares, Zaragoza vibrante, Teruel redimida. Pero el pasado muerde. Un día, en la consulta, un paciente describió abuso paterno similar. Lloré después, llamando a Ricardo, ayúdame a ayudarles. Él vino, testificando en un taller, fui el monstruo. No lo sean. Voces ahogadas, aplausos. Puente sólido. El libro salió, presentaciones en librerías de Heraldo, firmas donde Ricardo posaba a mi lado. Mi hijo, el escritor, decía. Orgullo genuino. Una Navidad, en Teruel, nevó, rara, mágica. Decoramos el árbol con bolas de mi madre, contando historias. Recuerda cuando, empezaba él. Yo completaba. Miguel, integrado, reía. Familia. Pero la curación es frágil. Ricardo tuvo un infarto menor, en una junta. Lo visité en el hospital de Alcañiz, pálido, tubos como venas artificiales. No me dejes, murmuró. Nunca, prometí. Recuperó, más lento, delegando en la empresa. Tiempo para vivir, dijo. Yo escribía el epílogo mental, no final feliz, sino honesto. Amores ganados, silencios rotos. El invierno de ese año en Zaragoza fue cruel, con vientos del norte que aullaban como lobos en las sierras, recordándome las noches solitarias en Teruel. Ricardo se recuperaba en su casa, con una enfermera que lo regañaba por fumar a escondidas, y yo dividía mi tiempo, consultas por la mañana, visitas los fines de semana. El camino en tren era un ritual, mirar el paisaje árido cambiar a olivos nevados, preparar mentalmente conversaciones que ya no eran minas. Háblame de Miguel, pedía él ahora, curioso, no acusador. Yo contaba anécdotas, como quemó la cena en San Valentín, como bailaba jotas con gracia torpe. Ricardo reía, un sonido ronco pero genuino, como el crujir de la leña en la chimenea. Pero la reconciliación traía fantasmas nuevos. En una visita, encontré fotos antiguas en el ático, mi madre embarazada, el joven con bigote setentero, abrazados en una playa de Benicassim. ¿Por qué no me contaste de tus amores?, pregunté, polvo en las manos. Él suspiró, sentándose en una caja. Vergüenza, hijo. En mi época, ser marica era boleto al paro, al linchamiento. Enterré a Manuel, mi primer beso, en una mina cuando murió en un derrumbe. Pensé, mejor hétero, mejor vivo. Silencio, pesado como el polvo. Lo abracé, oliendo a naftalina y arrepentimiento. Yo no enterraré nada, dije. Él asintió, bien. Vive por los dos.
El libro se vendía, reseñas en El País, invitaciones a podcast. En uno, desde Barcelona, hablé de Teruel como la cuna de mi armario. Oyentes escribían, me salvaste. Ricardo lo oyó, orgulloso, eres más fuerte que yo. Pero la fama traía escrutinio. Un tabloide local sacó exclusiva, el CEO gay y su hijo, farsa o verdad. Ricardo lo demandó, pero yo intervine, déjalo. La verdad brilla sola. Él cedió, aprendiendo humildad. Miguel y yo planeábamos, anillo, compromiso discreto en el Ebro. Familia propia, dijo él, arrodillado en el puente de piedra, luna reflejada en el agua. Lloré, sí. Alegría pura. Teruel en primavera era renacer, flores en los balcones, procesiones de Semana Santa con pasos que pesaban como culpas colectivas. Organicé un taller allí, de la negación a la verdad. Ricardo abrió, fui el villano. Risas nerviosas, luego lágrimas compartidas. Al final, un padre se acercó, gracias. Mi hijo es como tú. Puente tras puente. Pero el clímax personal llegó en verano. Ricardo me llamó, ven. Importante. En Teruel, en su oficina ahora con banderas arcoíris en la ventana, me tendió papeles, la empresa es tuya. Mitad ya, el resto cuando. Tragué saliva. No quiero tu imperio. Quiero tu tiempo. Él sonrió, triste, lo sé. Pero construye algo nuestro. Acepté, parcial, un proyecto ecológico, preservando olivos contra urbanismo ciego. Por Teruel, dijimos. Trabajamos codo a codo, él, con planos, yo, con impacto social. Miguel se unió, aportando historia, no repitamos errores del franquismo. Risas en reuniones, cervezas en el mesón óvalo. Familia extendida. Sin embargo, la salud de Ricardo flaqueaba. Tos persistente, chequeos en Zaragoza. Nada, decía el médico. Pero yo veía la fragilidad, manos temblorosas firmando contratos. Vive el presente, le urgía. Él, lo hago. Contigo. El compromiso fue en Teruel, sorpresa, Plaza del Tórico al atardecer, amigos y familia. Ricardo ofició, torpe, en el amor, no hay vergüenza. Beso bajo aplausos, su bendición real. Otoño trajo tormenta, diagnóstico. Cáncer de pulmón, avanzado. El tabaco, murmuró en el hospital, tubos pitando. Me derrumbé, no te vayas. Él apretó mi mano, ya no soy invisible. Tú me viste. Semanas de quimio, visitas diarias. Miguel cocinaba sopas, tíos volaban desde Valencia. Teruel se unió, vecinos trayendo dulces, la ONG cerrando para velar. En sus últimos días, en la casa, con vistas a las murallas, hablamos todo, amores, errores, sueños. Perdóname de nuevo, pidió. Siempre perdonado, dije. Murió al amanecer, sol filtrándose como promesa. Dolor crudo, pero limpio, no había cabos sueltos. El funeral en la catedral, multitud, no por CEO, sino por hombre redimido. Hablé, mi padre negó, pero amó. Eso basta. Lágrimas colectivas. Después, Miguel y yo en la casa vacía, sigue su legado. Vendí mi mitad de la empresa, doné a causas LGTB. Teruel, ahora, era mía, hogar de verdades. El duelo fue un río lento, no una inundación. Zaragoza se volvió refugio, el Pilar, testigo de mis paseos solitarios, donde sentaba en bancos y dejaba que el viento del Ebro llevara recuerdos. Miguel era ancla, mañanas de café negro, un día a la vez. Pero Teruel tiraba, la casa, con su eco de pasos ausentes, la empresa, ahora mía por testamento, esperando decisiones. Vendí todo, fondos a una fundación para jóvenes queer en Aragón. Papá aprobaría, pensé, firmando papeles en el notario, pluma temblando como hoja en tormenta. El libro tuvo segunda edición, con dedicatoria, a Ricardo, que rompió su silencio tarde, pero lo rompió. Presentaciones en Teruel, la plaza llena, voces que decían, me inspiraste. Una madre, mi hijo salió del armario gracias a ti. Lágrimas, siempre lágrimas. Miguel propuso, adopción.
Un niño que necesite lo que tú diste. Dudé sombras de mi infancia, pero sí. Trámites eternos, burocracia aragonesa como muro. Espera llena de miedos, seré padre digno. Él, mejor que el tuyo al principio. Mientras, la vida fluía. Clínica expandida, talleres online tocando rincones de España. En Teruel, un centro LGTB con mi nombre, Alberto Ricardo, Puentes de Verdad. Ironía dulce. Un año después, llegó Lucas, 5 años, ojos marrones como los de mi madre, huérfano de un accidente en Teruel. Primera noche, lo acuné, cantando jotas suaves. Papá, murmuró. Corazón estalló. Familia nueva, Lucas correteando en el casco, Miguel enseñándole historia, yo contándole de dinosaurios de Dinópolis. Visitas a Teruel, Plaza del Tórico, donde todo empezó. Abuelo Ricardo era fuerte, le digo a Lucas, señalando el bronce. Él ríe, inocente. Pero ecos persisten. Sueños donde Ricardo grita, vergüenza, despierto sudando. Miguel abraza, pasado. Teruel cambia, orgullos mayores, leyes locales contra homofobia. Mi voz, catalizador. Escribo secuela, ecos del maestrazgo. Historias de otros, puentes colectivos. Una tarde en el Ebro, con Lucas chapoteando, Miguel arrodillado de nuevo, cásate conmigo. Sí, eterno. Boda en Teruel, catedral, ironía poética. Amigos, tíos, Lucas portando alianzas. Votos, en silencios y verdades, te elijo. Luna de miel en Benicassim, playa de fotos antiguas. Olas lavando pies, cierre. Vida, consultas, libros, risas de Lucas. Teruel, no cárcel, sino raíz. Años después, Teruel al atardecer, Plaza del Tórico, podio improvisado para el 10º orgullo. Lucas, 10 años, sosteniendo mi mano, ojos curiosos. Miguel al lado, arrugas de risa. Subo, multitud diversa, familias, abuelos, banderas flameando. Hablo, hace 10 años, aquí, rompí silencio. Mi padre entró en pánico, pero ese pánico fue puerta. Aplausos. Bajo, abrazo a Lucas, tu turno algún día. Casa en Zaragoza, libros apilados, cena humeante. Historias alrededor de mesa, de Ricardo, de mí, de amores. Noche, en cama, Miguel susurra, vida plena. Sí. No perfecta, pero honesta. Deducción final, ¿quién juzga? El tórico pasta, indiferente. Nosotros vivimos. ¿Y el pánico de Ricardo? Se disipó en viento del maestrazgo, dejando verdad.